Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Patti Romani y donde quiera que me estén viendo, de noche, de día, al mediodía o al medio sol, yo les saludo hoy con poca energía. He de contarles que, porque ustedes pues son mis amigos y he de contarles que son las 4:45 de la mañana más o menos, pero tengo un dolor de cabeza impresionante. Entonces me paré un poco a tomarme una pastilla y de repente veo en un video de Paulina que dice, y no hables del universo. Yo dije, ay Dios, oh Dios, nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Dai Guru Daiva home. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Creo que mi primer acercamiento al asunto del universo fue precisamente esta canción de los Beatles, The Across the Universe, y que fue enviada efectivamente en una sonda por si había vida. Pensábamos que el lenguaje de la música era esta manera en que se va uno a comunicar en el universo. Y esto también me voy a referir a otra versión fílmica, por cierto, de Steven Spielberg, de The Close Encounter to the Third Kind, o sea, encuentros cercanos del tercer tipo, en donde después de que descubren la inmensa nave espacial, ellos no saben cómo comunicarse y empiezan estas notas absolutamente encantadoras en la película, en que los seres extraterrestres se comunican con ellos. Pero ¿dónde acaba esta ficción y hasta dónde la ciencia ha penetrado el concepto de universo? ¿Hasta dónde lo ha buscado? ¿Desde cuándo? Entonces, hoy les voy a hablar del universo, pero les voy a hablar de un universo que no les va a aburrir, porque estoy mencionando una serie de datos que pertenecen a la concatenación de un cerebro como el mío, que ha dado clases, que sabe de lo que está hablando y que nadie me va a callar. A mí nadie me va a venir a decir que yo no hable del universo, por Dios. O sea, como diría Galileo Galilei. Y sin embargo, se mueve. Cuando le cuestionaron acerca de si la Tierra era redonda. El universo tiene muchos aspectos. El universo tiene muchas teorías. Lo principal es este ser humano que siempre se ha preguntado. Está toda la naturaleza humana pregunta de dónde somos, a dónde vamos y de dónde venimos. De esta pregunta de la filosofía pasa, desde luego, la filosofía es una ciencia, por supuesto, es una ciencia humanística, pero pasa a las ciencias exactas, a la matemática, a la física, a la biofísica. Y entonces encontramos las grandes propuestas de cómo se crea este universo. Para primero hay que hacer un recuento histórico así, breve, breve. Es primero Galileo Galilei, texto prohibido, efectivamente se mueve la Tierra y es redonda. Frente a todas las teorías de la cosmología de diferentes razas y en diferentes etapas, llega Galileo Galilei, que es una maravilla, y dice, y sin embargo se mueve. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros estamos en movimiento constante, tanto en nuestro planeta como en nuestro interior. Eso lo dice él y hace una división de tres propuestas de energía que son muy importantes y que tienen que ver con las cuestiones plásmicas y que él se imagina que está así hecho el universo y que por eso es oscuro
y da toda una versión muy interesante y muy importante de las estrellas. Yo pienso que si siguiéramos en una cronología prácticamente histórica y rápida para ustedes, pues tendría yo que hablar ni más ni menos que de Isaac Newton. Cuando Newton hace la teoría de la gravedad, o sea, él tiene muchísima gente que le combate y le dice que esto no es así, que nosotros no somos atraídos por el centro de la Tierra. Y esto es cuando le cae la manzana, efectivamente, y ve que la manzana va en un punto de declive. Y eso le lleva a pensar al señor, al gran Newton, que nosotros somos atraídos hacia un centro magnético en la Tierra y empieza a hablar del magnetismo. Qué maravilla, ¿no? O sea, qué maravilla es hablar del universo y de estos avances que son prácticamente maravillosos. Porque después de que Newton viene a romper con la cantidad de esquemas y hace esta teoría, hay un señor que pues no se puede dejar de mencionar porque aparte era antropólogo, todo. Y es el señor Darwin, que habla y hace el libro de la teoría de las especies. Y entonces él se va a las Islas Galápagos, en donde hace la clasificación de nuestra naturaleza. Y allí también empieza a hablar de cómo el universo va incidiendo en esto y las teorías darwinianas, que son bastantes y que muchas fueron comprobadas, otras no. Sin embargo, quedaron en la historia, en nuestra maravillosa historia de nuestro universo, porque nadie como Darwin, nadie para hacer toda esta especificación de cada animal que se encontraba, además en un lugar maravilloso donde la flora y la fauna se daban al por mayor y él podía clasificar. Pero viene la pregunta estelar. ¿Cómo surge la vida en el planeta Tierra? Y esto lo va a contestar un biólogo, ay, que además es absolutamente maravilloso, ojalá lo lean, se llama Oparin. Y Oparin dice, bueno, el origen del ser humano y de todos los seres en la Tierra, pues es ni más ni menos que el agua, el H2O. Y este golpe químico que se da cuando se da la fusión del hidrógeno con el oxígeno. 2 de hidrógeno por 1 de oxígeno da igual a el agua y donde hay agua hay vida. Y se une a la teoría de las especies de Darwin y nos va explicando paso a paso cómo fueron los primeros seres elementales de la Tierra, los primeros en formarse, los más antiguos y los que siempre pertenecerán a ellos. La teoría de Oparin es importantísima para que nosotros sepamos y estudiemos exactamente. Además es un libro pequeñito, o sea, no pasa de 100 hojas. Nadie se va a morir por leer a Oparin. Además, la manera en que describe el momento de la creación del ser humano, en el momento en que habla de la cantidad de agua que somos nosotros como seres humanos y de lo portentoso que es esta unión entre los cromosómica prácticamente y que crea al primer ser humano. A raíz del agua, de la salida del agua y de los tiempos que se van cumpliendo y que van permitiendo el avance de las especies. Sí hay una unión definitivamente entre Oparin y el señor Darwin en su teoría de las especies. Y esto le permite a Oparin ser el padre, porque así se le conoce, de esta teoría del agua que permite la explosión de todos los seres en este planeta. Los seres inertes, no inertes, el musgo, los pájaros y también
se une a la evolución de la parte que nosotros tenemos de lo que se conoce reptiliano, de cómo fuimos cambiando nuestros pulmones, de todo esto, cómo aprendimos a respirar y como sí hay un momento en que él dice que aunque no somos seres acuáticos, al estar en el vientre de las mujeres, lo único que nos da sí es una cualidad un poco bastante unida a los animales marinos y que esto después nuestro sistema de respiración cambia al momento en que nosotros nacemos. Espero que no les esté yo aburriendo y espero que sea yo como que muy concreta en este paso, porque a raíz de esta teoría de Oparin y obviamente del gran Charles Darwin, grande, 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 se encuentra la primera definición del universo, pero el universo ya lo había definido también Galileo, también como una serie de estrellas que él pensaba que vivían y morían. Y tenía razón. Pero también hay un universo que es el ser humano y que este universo se va descubriendo casi de manera paralela a cómo se van haciendo los descubrimientos de los universos. Pero el problema es que para ello se necesitan máquinas mucho más fuertes que las que había en esa época. Y me estoy refiriendo a los telescopios. Primero se dio el microscopio, posteriormente el telescopio. Cuando aparece todo este conjunto de telescopios, hay que darle, aquí entra un gran nombre, todos los que he mencionado son grandes nombres, pero es el señor Albert Einstein. Einstein realmente no escribió mucho. La gente piensa, cuando no sabe y no deja que las demás personas hablemos del universo, piensa que el señor Albert Einstein, el doctor Albert Einstein, fue un gran escritor y que tuvo muchas teorías. No, 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 no. Los cerebros maravillosos que da el planeta y los geniales es precisamente estos que logran sintetizar, compendiar en unas cuantas páginas los teoremas. Y voy a referirme a los teoremas más que a las teorías, al teorema. En realidad, Albert Einstein escribió entre 12 y 13 tratados pequeños, entre los cuales, pues, el señor en un momento, pues dice, todo es relativo, nada está eterno, todo es relativo y nos da la teoría de la relatividad y nos da la fórmula perfecta que él encuentra después de mucho, que es energía igual a m sobre 2. Esta fórmula que da Einstein nos habla de varias cosas. Una, que la energía y la masa son iguales y se transforman. Que hay un proceso de transformación en el que toda la masa, o sea, toda esta corporeidad se puede volver energía y que la energía es igual también a la materia, a la materia. Y entonces él sí habla de los cosmos y él sí, el cosmos, él habla del cosmos. Y pueden ser los cosmos, se los explico tantitito más adelante. Él era judío, era un hombre muy extraño porque su cerebro yo creo que calibraba a muchísima velocidad. Tanto así que se lo robaron, lo abrieron, bueno, quisieron ver si tenía alguna irregularidad o dónde estaba la genialidad de Albert Einstein que le había hecho concebir esta maravillosa teoría de energía igual a materia.
Entonces, pero no lo lograron. Bueno, otro día les cuento esa historia, pero es bonito que lo sepan, que incluso la gente estaba tan fascinada que se robaron el cerebro de Albert Einstein y lo sacaron de su tumba. Y bueno, es toda una historia que es absolutamente real para ver si las circunvalaciones de su cerebro eran distintas a los demás, si pesaba más el cerebro, porque qué hombre tan maravilloso. Einstein, curiosamente, cuando hace la teoría de la relatividad, que es lo que nos lleva prácticamente a la creación del neutrón, protón, o sea, todas estas energías y estas energías cinéticas que él va haciendo, empieza a contradecir a la escuela ya muy formada y muy reconocida de pues uno de los grandes que yo he mencionado, que es precisamente la teoría de Darwin. Y esta teoría de Darwin y la teoría peor, la teoría de, peor que la teoría de Darwin, la teoría de el señor de la manzana. Ay, perdón. Em, y él dice, esto tiene una falla, esto tiene un error. Cuando ya todo el mundo había reconocido que la gravedad estaba en el centro de la Tierra y que nosotros éramos atraídos hacia el centro de la Tierra y ese era el efecto gravitacional. Pero no, Darwin dice, no, es al contrario. Nosotros somos atraídos hacia los campos estelares. Vamos hacia arriba. El efecto antigravedad los lleva también a la primera concepción de la antimateria. Espero que no sea muy complicado y si no, si a alguien le interesa, después lo explico. Pero entonces él dice, no, 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 no. Esto de la manzana que caía y nos llevaba abajo, no. Esto es un elevador en el que nosotros vamos subiendo y empieza a hablar de la posibilidad de la distancia-tiempo y cuánto hay de aquí al sol y cuánto hay de aquí a la luna, cuánto tiempo tardamos y las energías de luz y tiempo, cómo están unidas intrínsecamente para hacer las mediciones entre los planetas, nuestro universo, nuestro sistema planetario y la galaxia. Esas son las teorías de Albert Einstein, que contradijo muchísimo a la escuela, a la escuela, ay, perdón, es que de veras son las 4:00 de la mañana. Ay, Dios. Ah, bueno, a la escuela del señor que propone la gravedad, Isaac Newton, Dios. Oh, Dios, Isaac Newton. Entonces, cuando él contradice la escuela newtoniana, tiene que probarlo. Entonces, él empieza a hacer pruebas y es galardonadísimo porque logra demostrar que efectivamente nosotros vamos hacia arriba, nuestra capa de atracción molecular gira hacia arriba, hacia una distancia-tiempo en la que podemos encontrarnos a diferentes niveles. Esta fórmula de Einstein hasta el día de hoy ha seguido y sigue siendo la inspiración para las teorías cuánticas, porque además él es el descubridor del quantum, o sea, esta medida que el quantum, que permite ligar la distancia tiempo-luz para que podamos nosotros saber y conocer la idea del tiempo. Si el tiempo es cíclico, si el tiempo es redondo, si existimos en otro tiempo o si solamente existe un tiempo y cuál es la medida de este tiempo. Esto es un gran prodigio dentro de la ciencia cuando se descubre, porque entonces él sí empieza a hablar del universo. Luego tenemos a Carl Sagan.
que Carl Sagan es mucho más moderno, contemporáneo, pero me falta decir, hay algún dato, un dato bello porque pues el señor Einstein vive prácticamente en la Segunda Guerra Mundial y es judío, y es el único judío que el gobierno alemán le permite salir y llegar a los Estados Unidos. Bueno, no es el único judío, también Eric eh, Freud, Freud, eh, a Freud también. A los dos son considerados como grandes tesoros de la humanidad y se les permite salir a los Estados Unidos. Bueno, ese es un dato biográfico, pero es un dato hermoso porque dentro de la terrible guerra que estaba dándose dentro del nazismo impresionante, ellos dos como judíos son considerados patrimonios del mundo. Entonces, esto permite su salida de Alemania y en el caso del señor Freud estaba en Viena. Entonces ellos salen y es maravilloso porque sus casas fueron respetadas durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para que vean ustedes la importancia de ser un genio. Y Einstein, claro, llega a las universidades y consigue muchísimas cosas, pero ya no vuelve a escribir. Se decía que quien tomaba sus clases y sus pizarrones, que sí fueron copiados, fueron posteriormente estudiados por muchísimas gentes. Él creó toda una escuela de Einstein y en esa escuela se fueron descubriendo estas distancias, estas teorías del tiempo, se fue perfeccionando el quantum, se fue perfeccionando la energía en sus diferentes fases, energía cinética, energía, o sea, había varias cuestiones de energía y muchas de materia. Que eso también permitió que llegara Einstein al punto de conocer cómo podía hacerse, y él lo dijo, yo nunca fue mi intención, pero al descubrir la fuerza atómica, es decir, al llegar del universo mayor al más pequeño universo que es el átomo, allí hace la descomposición del átomo y pues con sus estudios sí efectivamente se elabora la bomba atómica porque la ciencia, el científico no la hace más que para desarrollar su cerebro y aportar a la universidad, a la humanidad. Es la humanidad quien la convierte en buena o mala. Entonces, si no he cansado demasiado, tenemos que llegar rápidamente a Carl Sagan, que él propone a través de muchos videos que hace un viaje, un journey for the... ok, no lo voy a recordar en este momento, pero es un viaje a través del universo. A mí me encanta Carl Sagan, yo lo amo porque él sí propone la primera posibilidad de que el hombre viaje en el universo a través de los agujeros negros. Esa es una de sus principales propuestas. La segunda es el calendario solar, el calendario en que va la humanidad. Entonces, él se pone a estudiar desde la prehistoria los momentos y él logra, que me parece maravilloso, saber qué tiempo tiene este universo, cuántos millones de años, creo que los calcula en 38,000 millones de años, luz, años luz. Es aquí donde surge la palabra años luz. Sí, su cálculo debe estar entre 38,000 millones de años luz. Entonces dice, esto solo puede recorrerse mediante los agujeros negros y dice que no contienen la nada, no contienen nada, absolutamente nada y
también vuelve a retomar el proceso de la antimateria que ya había insinuado Einstein. Él habla de que existe no solamente nuestra galaxia, sino que existen las diferentes galaxias y ya con microscopio se va sabiendo de la galaxia Andrómeda, se va sabiendo de diferentes planetas, diferentes constelaciones y entonces él dice, esto no está limitado, esto es ilimitado y toma el concepto del infinito como suyo y lo hace suyo de manera científica, demostrando que al lado de nuestra galaxia hay otra galaxia y otra galaxia y otra galaxia y otra galaxia a la cual no vamos a poder llegar jamás, pero a menos que se usen los cuerpos de gusano, los cuerpos de gusano y los agujeros negros. Esto que él habla es realmente impresionante y él dice, todos somos polvo de estrella, todos somos polvo interestelar. Y él en un momento, en un video que me acuerdo que está haciendo en Grecia, cerca del Partenón, toma una porción de tierra y dice, esta tierra ha caído del cielo y nosotros somos interestelares. Y todo lo que hay aquí no es solamente terrestre, es extraterrestre, porque constantemente hay caída de estrellas, de polvo de estrellas y hay una caída constante de polvo estelar. Entonces no somos terrestres, sino estelares también y somos universales. A mí me encantó todo lo que hizo Sagan porque descubrir el calendario real debe haber sido muy complicado para llegar a estos cálculos, porque además era un gran matemático, y a la idea, obvio, de que se podía viajar por el tiempo. El espacio-tiempo de Einstein se vuelve a retomarse de manera maravillosa en Carl Sagan. Y las concatenaciones que hacía Sagan de los lugares místicos, de los lugares sagrados, en fin, de todo esto que vale la pena ver sus videos, vale la pena, él realmente colabora mucho en la cuestión de las galaxias y del universo infinito, Aparece en Londres un joven que va a padecer de un padecimiento atrófico, el ELA, conocido como ELA, y es el señor Hopkins, que le han dedicado una película que se llama La teoría del todo, aunque él no hizo la teoría del todo, hizo la brevísima, su libro, que además es de veras muy breve, es la brevísima historia del tiempo, que lo pueden conseguir también, está chiquito, y allí resume varios puntos. El primero, voy a tener que omitir por rapidez, pero no por eso es menos importante, el astrónomo que creó la teoría del Big Bang. Eh, la teoría del Big Bang, cuando llega, es una explosión en el mundo astronómico. El hecho de que nosotros hayamos surgido todo nuestro universo, todos los universos, porque se tenía que ocupar un lugar en el espacio. Y esto se dio a través de los choques múltiples de las energías y esto que habla la teoría del Big Bang, que es en donde se va concediendo a través de choques. ¿Qué son choques? Pues dan energía, producen tiempo y dan diferentes clases de energía. Entonces, la teoría del Big Bang ha sido aceptada. No es solo una serie, en realidad es una teoría cosmológica que es absolutamente matemática y acertadísima. De esta teoría del Big Bang es donde tenemos que pasar a Hopkins de manera rapidita porque es un video y no quisiera dormirlos. Además el dolor de cabeza no se me quita. Hopkins es inglés, retoma prácticamente la teoría del Big Bang
retoma también todos los aspectos de Einstein. Con Einstein está de acuerdo, con el Big Bang también. Y él, ¿qué es lo que va a coincidir? Bueno, ¿qué es lo que va a crear él como un gran hombre de ciencia? Pues la antimateria, los hoyos negros, las diferentes emisiones de energía y sobre todo el que las estrellas tienen una energía atómica prácticamente que en un momento dado se acaba y estallan, explotan. Cuando explotan se crean muchísima cantidad de agujeros negros y los agujeros negros tienen también un gran potencial para poder efectuar esta teoría más del todo de la antimateria, de la nada y de los diferentes niveles interestelares. Entonces, él se va a dedicar muchísimo a hablar de este proceso de creación, destrucción de estrellas y también va a hacer los cálculos de cómo están los universos, porque él sí en eso no va a estar de acuerdo, en que el universo sea infinito, no. Él empieza a hablar de que existen diferentes universos, o incluso universos que podrían ser paralelos en tiempo y espacio. Y otra vez volvemos a encontrarnos aquí con una interesante teoría cuántica que Hopkins desarrolla totalmente hasta llegar a la celeridad y a la propuesta de que sí puede existir el viaje espacial, pero que no es muy conveniente, pero que puede existir y puede darse a través de los agujeros negros. Entonces, estos ya son de niveles maravillosos los que alcanza él. Hay que leer también a Hopkins. Ay, supongo que de veras, en verdad, deben ser 100, 150 hojas. No, no recuerdo bien por lo menos la brevísima historia del tiempo, donde nos explica de manera muy coloquial qué es el tiempo. O sea, yo les estoy haciendo un recorrido prácticamente desde casi los griegos hasta acá y seguimos preguntándonos qué es el tiempo, eh, cómo se cursa el tiempo, cómo se maneja el tiempo y el tiempo-espacio, el espacio-tiempo, la materia, la antimateria, la energía. Entonces, dime si no es importante hablar del universo y que sepamos que nosotros en sí somos un pequeño universo. Además que yo he hecho de las cosas que he leído, una comparación que me parece bien interesante. Ahorita no me voy a acordar del nombre del que generó la teoría del Big Bang porque tengo dolor de cabeza, porque son las 5:00 de la mañana y porque la verdad está complicadito. Pero cuando él genera la teoría del Big Bang, yo me recordé mucho con la teoría de Oparin, que Oparin también habla de este pum, choque de energías que permiten que donde no hay nada surja el algo. Tiene que haber este espacio de la nada para que surja el algo. Y curiosamente son muy semejantes la teoría del Big Bang que la teoría de los choques moleculares de Oparin. Uno habla de Oparin en el caso del ser humano. La teoría del Big Bang habla de los universos y de esta creación universal de la nada que tenía que ser forzosamente puesta con algo. Y por eso es que, pero es muy importante que a nivel infinitamente pequeño surja el ser humano y toda la vida y el esplendor de del planeta Tierra a través del maravilloso choque del hidrógeno y el oxígeno y la creación del agua. Y después cómo van chocando las diferentes unidades unidades químicas
y que van haciendo y creando cerebros y creando reptiles y creando diferentes especies. Entonces me llama la atención, y sí me llama la atención, son muy parecidos la manera en cómo se generan los universos y la manera como se genera el universo del ser humano. ¿Cómo no iba a hablar yo del universo? ¿Por qué me vas a negar tú, Paulina, que yo hable del universo? ¿Quién eres? Eh, y regresando a Hopkins, que también les recomiendo leer su libro, porque él se dedica a los hoyos negros y a algo que está muy de moda, que es la teoría cuántica, que él crea este asunto del quantum y en un momento dado dice que si nosotros llegásemos a conocer quién inventó los universos, entonces estaríamos hablando de la molécula de Dios. Sí, la gente que habla de estas cuestiones, de estas energías, ah, y de la molécula de Dios, pues se están refiriendo al señor Hopkins, que él fue el primero que define la molécula de Dios, porque dice, bueno, si de veras alcanzamos a ver todo lo que hay en el universo, entonces estaríamos conociendo la molécula de Dios, como Dios lo creó. Esto se da lugar a montones de interpretaciones, o sea, quién es Dios, es esto, es lo otro, y Hopkins, al pasar de los años, de muchos años, dice, yo hice una comparación, pero no de un Dios como ustedes lo están creyendo. Este Dios es un Dios científico. Soy ateo y solo creo en la ciencia. Y pienso que el universo no es infinito. Pienso que es finito y pienso que hay muchos universos alternos. Y pienso también que esto tiene que ver con energías absolutamente que van a traspasar y que pueden hacernos conectarnos con otros universos a través de la antimateria. Se los estoy tratando de traducir, que son los hoyos negros y los famosos gusanos. En esto se produce una película que se llama Interestelar, que recomiendo que la vean porque les va a encantar. Interestelar es larguísima, pero también deben de ver que la Fundación Carl Sagan apoya y hay un programa especial que le dedican a la película Interestelar, en la que dicen que efectivamente tanto las proyecciones de Hopkins, Sagan y también, desde luego, Einstein están ejecutadas a la perfección en cuanto al sistema tiempo, espacio, materia, energía en la película Interestelar. En verdad es importantísima que ustedes la vean y que la vean con el ojo científico, porque para esta película fue consultada la Fundación Internacional Carl Sagan, quien dio todos sus puntos de vista acerca de los universos que se están manejando y de la posibilidad de encontrar estos universos que no alcanzamos a ver porque están manejándose en otro tiempo. Las imágenes son maravillosas, son portentosas en Interestelar, en donde él está enviándole recados a su hija y está en otra dimensión. Y aquí empezamos a hablar de cómo ha progresado la astronomía para llegar a las dimensiones cuánticas. El quantum es una energía y es una energía de velocidad, es una energía de velocidad, tiempo, espacio, materia que corre y sobre todo que nos da las opciones de no solamente tener lo que nosotros conocemos como dimensión, de somos tridimensionales, bidimensionales, unidimensionales, pero también nos da la opción de la dimensión, de la cuarta dimensión, quinta y sexta, que es lo que se maneja en la película Interestelar. El paso a las otras dimensiones
Ay, les juro que es algo que, bueno, a mí me emociona hablar de eso, me emociona de pensar que la ciencia haya llegado a tanto que podamos dimensionar la maravilla del cerebro humano. Entonces, sí estamos entendiendo que Hopkins sí definitivamente se aleja de Einstein en la cuestión del universo infinito. Dice, no, hay muchos universos y son finitos. Tienen un principio, tienen un final. Las estrellas tienen una carga atómica, se hacen y se deshacen, en eso están de acuerdo los dos, y se crea este polvo. También que se va haciendo, absorbiendo hasta convertirse en un agujero negro. Hopkins dice que el universo lo podemos imaginar como un queso gruyere, así son los agujeros negros. Y también ya en la actualidad Hopkins muere por ahí del 2018 con la enfermedad del ELO, que ha de haber sido muy difícil. Ay, por eso te dedico, mi querido Hopkins, porque además yo amo también a los científicos, soy el colmo. Este dolor de cabeza, que se me lo quite, me lo quite para que pudiera yo darles más datos, pero bueno, estoy trabajando con un dolor de cabeza impresionante, se los juro. Pero también da opción al viaje en el tiempo, a las temporalidades, a las multidimensiones. Era un genio, definitivamente era un genio. Y ya las últimas cosas que se han investigado acerca del universo es la existencia del multiuniverso, de los universos múltiples, que hasta ahora han sido tocados por DC Comics en varias versiones. Hay que también, por eso les digo que hay que ver la película, porque lo que se convierte en lo que es ciencia ficción muchas veces está basado en ciencia. Entonces, DC Comics empieza a hablar de los multiversos, multiuniversos y multiversos, está bien dicho, multiversos, eh, precisamente a raíz de las investigaciones últimas de grandes astrónomos. Son realmente todo un colegio y toda una corriente que está estudiando esta, esta bipartición de que no son infinitos, son finitos, pero ya en conjunto el universo es inimaginable, inimaginable. Entonces, ¿cómo no voy a hablar del universo? Déjame en paz. Yo quiero hablar, es mi canal y a lo mejor consigo 6 vistas. No me importa. Yo soy feliz hablando de esto, porque además voy a concluir con 2 cosas importantísimas. El hombre hemos hecho, y los científicos, la división de la ciencia por motivos de división del trabajo. Sin embargo, la ciencia se va conjuntando porque se va necesitando una cosa de la otra. De repente hay materias que tienen que darse como psicología social. Por darles un ejemplo, puede haber muchos. Estos grandes, estos grandes cerebros de la humanidad han tenido que ver con el arte, sí y no. Porque de repente surge algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención, es que el ojo humano, este ojo que puede ser tan matemáticamente trascendente, como en el caso de Einstein, que realmente todo lo alucinaba, como el caso de Hopkins, que no dejaba de mirar y la gente le preguntaba, pero ¿en dónde estás? Y él estaba creando cosas, estaba hablando de dimensiones, estaba dimensionando, y aquí no es redundancia, los planetas, no hay otra forma de decir, haciendo cálculos de, claro, con máquinas ya muy avanzadas del espacio-tiempo para llegar, cuánto nos tardamos, si realmente el cuerpo humano lo soporta, en fin, todo esto que él hacía. Y ahora les voy a contar, y con esto voy a concluir. Yo creo que uno de mis pintores favoritos es Van Gogh. Eh, yo después hablaré de la biografía de Van Gogh como yo la entiendo. Yo lo amé desde hace mucho tiempo, en que
se podían tocar las pinturas. Y yo quería sentir los lienzos de Van Gogh. Desde luego que no te dejan, te corren, te sacan bueno, perdón, ¿verdad? Pero estaba en el Museo de Arte de Nueva York en una exposición. Pero a mí me encanta sentir la tela del óleo, porque siento que me conecta con el artista. Y me encanta Van Gogh. Hay tres cuadros para mí impresionantes. El primero es su recámara. Su recámara yo la veía como una recámara de un niño y siempre me dio esa impresión. Nunca me lo he podido quitar. O sea, la pequeña silla, la pequeña cama. Desde luego él estaba recluido en Arles y es cuando pinta esta recámara, que es, para mí es absolutamente prodigioso el colorido, la técnica y el pinceleo por un lado. Lo segundo que me gusta es su autorretrato. Hice varios. Me gusta el autorretrato donde no tiene la oreja, porque es esos ojos donde él ya está, porque además estaba viviendo en un manicomio, ya está prendido en el asunto del dolor, de si existe la locura o él la provocaba o él traía su locura por dentro. Ese me impresiona muchísimo y es uno de los pequeñas réplicas que abre en mi colección de Van Gogh. Em, si no tuviera este dolor de cabeza, iría a enseñárselas. Es maravillosa. Y desde luego, La noche estrellada. Yo cuando vi La noche estrellada y la vi, que es un cuadro no muy grande, yo dije, oh Dios, de aquí soy. Dije, ¿cómo pudo este hombre ver el universo? Y me dan ganas de llorar, porque qué vida tan triste para todo lo grande que fue Van Gogh. Y no puedo llorar porque además el dolor de cabeza es más intenso, pero esa sensibilidad, esa rugosidad que hay en su obra, ah, que desde luego así me quitaron. Pero la toqué, tocaba la noche estrellada y sentía como si los cipreses de Arles pudieran estarlos moviendo el viento. Y de esta pintura se dicen muchas cosas. Se dice que hay una relación intrínseca de Van Gogh con la muerte, que él pensaba que el estar mirando al cielo era mirar un poco su muerte. Quiero decirles que Van Gogh se comía las pinturas, se las comía, o sea, era un cuerpo lleno de color. Aunque yo sé que eran intentos suicidas, pero era un cuerpo lleno de color, a tal grado que su hermano Teo le manda hacer específicamente pinturas que no tengan ingredientes nocivos a la salud, pero él se las comía, ¿me entienden? Comérsela, con lo que va a elaborar sus pinturas. Ese es uno de los aspectos que, que yo entiendo. Entiendo que las formas culturales proceden de la gran represión de la cultura y del tiempo que representan. Y esto se los voy a explicar un poco más tarde porque es importante. La represión de la cultura es lo que nos produce este tipo de genios maravillosos como Van Gogh. Sí, porque era reprimido, porque sus silencios, porque su arte nunca fue comprendido. Entonces vivió mucho tiempo en un hospital mental, solo amado y reconocido por su hermano Teo, por nadie más, en una soledad absoluta en donde él mismo se condenó. Y volviendo a esa noche estrellada, que además es un cuadro de no muy grandes dimensiones, y que él relaciona con la muerte. Cuando este cuadro es rescatado, obviamente por su hermano Teo, que era quien le compraba todas las pinturas a, a Van Gogh.
Cuando muere Theo, su viuda, que es quien queda a cargo de la colección Van Gogh y la tenía incompleta, hacen un museo Van Gogh, empieza este reconocimiento del maravilloso pinceleo, de los tonos, de la mezcla, de los soles, de todo, pero cuando llegan a la noche estrellada, como que el mundo se detiene y finalmente fue vendida. Después de ser exhibida durante mucho tiempo, fue vendida y aún es prestada alguna vez para algún asunto itinerario de Van Gogh. Pero estas miradas de Van Gogh al universo, esta concreción que está en varias de sus pinturas finales, también del principio, porque sí miraba, pero no en la noche. Había veces que pintaba soles, unos soles muy extraños, por cierto, muy, muy extraños. Pero por el momento me voy a referir a sus pinturas de las noches, que son de diferentes. Una está en un balcón, otra está cerca de la cafetería y obviamente la noche estrellada. Cuando pasa el tiempo, después de las exhibiciones de la pintura de Van Gogh, eh, de repente llega un astrólogo, no tengo la nota completa, porque bueno, no es lo mío, esto solamente les estoy platicando porque me duele la cabeza y porque esa nota me ha caído muy mal. O sea, como que yo no hable del universo. ¿Qué acaso es que tú no puedes hablar del universo? Bueno, así, yo no lo creo, no lo creo. Después vienen un acontecimiento maravilloso dentro de la astronomía. Resulta ser que en este tiempo que Van Gogh estuvo pintando la noche estrellada, pintó al planeta Venus, sin saberlo. En ese momento él no sabía lo que estaba pintando. ¿Y qué creen que pintó? Posteriormente, cuando se estrena uno de los más importantes telescopios que alcanzan con toda esta maravillosa, ah, maravillosa técnica ya del telescopio, del alto telescopio, o sea, el que alcanza imágenes eh, enormes, pues ¿qué creen? Que la noche estrellada la había reproducido el señor Van Gogh y es parte de la Vía Láctea. Esta nota me la proporcionó mi hermana, que también es muy fanática de Van Gogh. Me la mandó en un papel, en un papelito. La he estado buscando en Google. Encuentro algunas relaciones con lo del planeta Marte, pero no. Él pinta en la noche estrellada y después un astrónomo toma una foto, ¡clic!, y de una parte de la galaxia y cuando están haciendo los comparativos de las fotos, alguien dice, espera, es la noche estrellada de Van Gogh. Y cuando yo vi esa relación, espero encontrar esa nota de periódico, si se las quiero enseñar, pero además es cierta y la pueden buscar. Ay, pero yo no creo que busquen esa nota porque, ay, realmente mis persecutores, la gente que me persigue, busca otro tipo de notas, no creo que se pongan a buscarla, pero yo la tengo recortada en mi colección de Van Gogh. Es impresionante que el ojo humano de un artista atormentado, porque sí vamos a hablar un día de cómo nace esta cultura, de la represión social, de por qué la locura de Van Gogh. Claro que vamos a hablar porque hay una teoría específica y es cierta. Y esta grandeza se puede dar y se pudo dar desgraciadamente por la terrible represión que sufrió Van Gogh. Pero es maravilloso y yo con esto, a lo mejor con otra cosita, concluyo porque esta vez el tiempo, espacio, a mí no me importa. Lo que yo me esté llevando en este video para darles una breve explicación del universo no me interesa. Habrá si tengo 2 vistas, si tengo 3 vistas, bienvenidas esas vistas. Y ojalá les guste, porque terminar
con este descubrimiento, ¿qué tenía este hombre? Y yo me lo he preguntado cada vez que veo la noche estrellada, digo, ¿cómo pudo un ojo humano compararse al telescopio? Esta nota me la envió mi hermana hace 5 años. Era un super telescopio el que se estaba inaugurando. ¿Cómo pudo un humilde ojo humano de un pintor maravilloso en una noche estrellada pintar la galaxia? ¡Wow! ¿Y cómo pudo pintar el universo? No lo sé. Y creo que nadie lo va a saber. Pero lo dejó plasmado y posteriormente un telescopio de altísimo impacto lo dio a conocer. Y yo me quedé impresionada. Y es la pregunta que siempre me he hecho. ¿Cuánta soledad? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánto amor contenido? ¿Cuánta lágrima convertida en óleos, en amarillos chinescos, no sé, en toda su cantidad de árboles que amaba los cipreses? Cuánto dolor hizo que Van Gogh viera parte de nuestra galaxia y se integrara al universo. Tú también, Van Gogh, eres polvo universal, igual que tus pinturas han de haber logrado captar más de este universo. Y bueno, yo con esto termino mi charla sobre el universo y me despido de ustedes, tal como empecé. Nothing is gonna change my world. Nadie va a cambiar mi mundo. Nadie. Y les dedico a todos ustedes, aunque tenga 3 vistas, denme like, porque me duele mucho la cabeza. Donde quiera que ustedes me encuentren, mi corazón es suyo. Y esta pequeña plática sobre el universo se las dedico a todos aquellos que me han pedido que hable de otras cosas. Y después hablaremos del universo de la música. Y se van a sorprender de las concatenaciones que mi cerebro diluce. ¿Por qué? Pues porque amo la ciencia, amo la música y amo ser una mujer que es capaz de hablar latín. Rosario Castellanos, muchísimas gracias. Muy buen día, muy buenas noches. Mi corazón es suyo. Donde quiero que nos encontremos, aquí, allá, here and there and everywhere. Los amo. Gracias.